con la intervención de Anderson Argotti, doctor en Economía de la empresa de la Universidad de León, máster en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Economía y Gestión de Pymes de Flaxo, Ecuador, y economista de Uniandes, Ecuador, y actualmente docente investigador de la Universidad Técnica de Ambato. Anderson nos tiene una interesante ponencia que se titula La débil línea entre la admiración y el acoso a los deportistas de élite, y creo que estará muy en conexión con lo que hemos estado dialogando. Bienvenido, Anderson. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días en los diferentes lugares en Europa y Latinoamérica. Para mí es un gusto poder participar en este espacio. Y bueno, cuando Fernando me propuso, ¿no? Esta línea de antropología deportiva, antropología del deporte, pues fue una novedad para mí, porque mi formación es netamente de economista. Sin embargo, empecé a indagar sobre el tema y sobre todo a asimilar a la problemática vivida en el sentido en que he podido compartir espacios con deportistas de élite y se puede ver ciertas situaciones que pueden ser vistas como positivas por la sociedad, pero negativas para el deportista. Entonces, empecé a indagar en esta línea y bueno, ya una vez más cimentado, cambié un poquito el título de la investigación para juntar los dos espacios, el mundo de la economía, pero también el mundo de la antropología deportiva, que me pareció súper interesante, en el cual me he estado encaminando en las últimas semanas. En este sentido, la ponencia se denominará El deportista de élite como bien escaso y la despersonalización del individuo. En este trabajo, obviamente yo no soy antropólogo, como les he dicho, sí he contado con la ayuda de una antropóloga especializada y creo que esa multidisciplinaridad de la investigación puede generar cosas muy interesantes. Entonces, mi coautora es Carla Estrella, también de la Universidad de Salamanca, y con ella hemos estado explorando estos espacios. Y así quiero arrancar un poco con la agenda de lo que será esta intervención. Y aquí ustedes pueden ver básicamente, veremos la problemática, el objetivo, el marco teórico, el método y algunos de los resultados esperados, indicando que este es un proceso que ha iniciado hace poco y que en este momento nos hemos encontrado en una fase de recolección teórica profunda para sustentar una idea, para sustentar también y poder plantear una hipótesis justamente que derive en unos resultados de investigación adecuados que sean susceptibles no solo de publicación, sino de entender justamente el problema como tal. Entonces, en este sentido, decir que en el caso ecuatoriano, y yo fundamentalmente me voy a referir al tema del ciclismo, que es el deporte que me encanta y que prácticamente en el Ecuador ha tenido un boom en los últimos 2 años. Hay dos elementos fundamentales que marcan de alguna manera la problemática actual en este espacio, en este sentido. El primero es el que denominamos el fenómeno Carapaz, y el fenómeno Carapaz implica que Richard Carapaz gana el Giro de Italia y prácticamente todo el mundo se aboca al ciclismo. ¿Sí? Todo el mundo empieza a hablar de ciclismo a tal punto que los periodistas deportivos no estaban preparados para esto, sino que tuvieron que aprender con muchos errores en el camino, porque su preparación era exclusivamente al fútbol. Y claro, cuando tenían que comentar sobre ciclismo, no tiene nada que ver. Incluso en los tiempos de carrera, ¿sí? Incluso en los tiempos de carrera. 90 minutos puede ser una eternidad en un partido de fútbol, pero 3 horas de una carrera de ciclismo puede hacerse corta. La semana pasada se corrió uno de los monumentos clásicos del ciclismo, que se llama la carrera Milán-San Remo, y esta carrera dura 7 horas 16 minutos, hizo el ganador. Entonces, incluso la relación del tiempo cambia para un aficionado del ciclismo con respecto a un aficionado de cualquier otro deporte. Entonces, este fenómeno Carapaz
aparece en la sociedad ecuatoriana y empieza a reconfigurar un montón de cosas. Pero al mismo tiempo se genera a partir del 15 de febrero, de 15 de marzo del 2020, el bloqueo o la cuarentena obligatoria por parte del Estado ecuatoriano y toda la gente tiene que irse a su casa prácticamente, estar encerrada, estar ahí, practicar, deja de practicar deportes tradicionales, reconfigura prácticamente la práctica de los deportes tradicionales porque la gente empieza a sentirse estresada y a sentirse complicada dentro de su espacio y lo que opta es justamente por el ciclismo, en el sentido en que empieza a haber una gran demanda de estos rodillos, que son estos aparatos donde tú puedes hacer bicicleta fija. Si tienes una bicicleta en casa, lo pones ahí y puedes hacer bicicleta fija. Vale menos que comprarse una bicicleta fija. Y en el Ecuador hay una explosión y una demanda acelerada de esto. Aparecen también las plataformas como Swift, donde tú puedes simular carreras o puedes poner un video y puedes estar como a la par, como si estuvieses pedaleando con tus deportistas favoritos de ciclismo. Entonces, la pandemia reconfigura esta práctica y cuando salimos ya del encierro, sigue ocurriendo lo que cada uno de los autores ha manifestado. El fútbol deja de ser un espacio de comunidad donde las personas pueden compartir en el estadio y tal. Aparte de eso, muchos de los lugares de compartir y de hacer deportes tradicionales permanecen cerrados durante los próximos 2 o 3 meses posteriores a que se permite la salida de las personas a la calle en el Ecuador. ¿Y eso qué provoca? Provoca que haya un incremento en la demanda de bicicletas en el país, a tal punto que todas las tiendas de bicicleta acabaron sus inventarios, acabaron sus existencias. Esto significa que todo el mundo se abocó al ciclismo. Y en esta situación, estos dos fenómenos, el fenómeno Carapaz, donde ya tenías la imagen del gran deportista, aparece la pandemia y los dos se conjugan haciendo o provocando una explosión ciclística en el Ecuador. Obviamente lo que les decía, un aumento de la demanda de bicis y los ciclistas son vistos como celebridades, ¿sí? Los ciclistas ya pasan de ese rol tradicional de, bueno, está solo en la calle, es ciclista nomás, tranquilo y tal, a ser una celebridad. Un Richard Carapaz empieza a ser asediado por los medios, pero también a la parte de eso vienen atrás otros ciclistas fuertes y de gran nivel que también empiezan a tener triunfos durante el 2020 y en esos triunfos también se ven asediados, permanece constante este crecimiento en favor del ciclismo. Y claro, desde un punto de vista económico podríamos decir que se convierten en bienes escasos, ¿sí? Más adelante desarrollaré el tema y claro, todo el mundo quiere estar cerca de los ciclistas y en esta situación se transgrede el espacio personal. Entonces, toda esta problemática la empezamos a analizar, la empezamos a ver de la realidad y empezamos a buscar teorías que expliquen esta situación. Y nos dimos cuenta también que existe una falta de estudios de este tipo en América Latina. Hay poquísimos estudios en América Latina al respecto. Sí los hay en algunos casos europeos, no específicamente con ciclistas, pero hay algunos con algunos deportes. Y claro, nos genera un interés especial por entender las dinámicas particulares que puedan existir al respecto. En este sentido, nace o se plantea un objetivo de investigación que es analizar desde un enfoque multidisciplinario la pérdida del espacio personal en los deportistas de élite exitosos. ¿Por qué el exitoso? Porque no basta que seas deportista de élite. El hecho está, cuando te llega el éxito y obtienes una medalla, ahí se da un boom y una despersonalización total del individuo de acuerdo a esto. Entonces empezamos a hacer una revisión del estado del arte y abocándonos al tema de la antropología deportiva, básicamente hay varios trabajos que hablan y hay un componente fuerte que identifica al deporte con con esta construcción de sociedad, generando este espacio para
los valores civilizadores de la modernidad. Entonces se le ve al deportista y al deporte como este elemento que genera modernidad, pero también está atado a muchísimos otros valores, en su mayoría positivos. De hecho, las Naciones Unidas, en su declaratoria en el 2005, nos dicen que el deporte es un foro de aprendizaje de cualidades, de valores positivos, y ahí menciona disciplina, confianza, liderazgo, y también esos principios básicos como tolerancia, cooperación y respeto. Eso del lado del deportista, el deportista entiende eso y lo hace. Pero ¿y el aficionado? El aficionado también se ve dentro de o entiende esta situación del respeto, de la cooperación, de la tolerancia. Entonces ahí empieza un poco a gestarse nuestra investigación. Y por supuesto, algo que también es muy importante decir, que el deporte es un espacio de construcción social y genera un diálogo intercultural, genera una cooperación internacional, pero sobre todo también puede estar ligado al desarrollo económico. Entonces ya nos daba la pauta de que, ok, desde el punto de vista antropológico del deporte, podemos también ligarlo hacia el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque tiene impactos positivos a nivel social y, por supuesto, a nivel también económico en el caso de la especialización como tal. También podemos entender como este medio de integración social y desarrollo comunitario. Entonces, ya acá no se trata solo del deporte desde el punto de vista macroeconómico, sino también desde el punto de vista microeconómico, entendiendo el desarrollo comunitario que genera esto. ¿Por qué? Porque si un deportista es exitoso, su localidad también se ve afectada positivamente. ¿Sí? Se ve afectada positivamente, sobre todo en el caso de los deportes individuales. Eh, Ocurrió algo bueno, el hecho de que Richard Carapaz sea de un pueblo de la Playa Alta, la zona del Carchi, del norte del Ecuador, esto ha generado también un boom hacia que la gente quiera conocer ese lugar. Entonces, ha despertado nuevos negocios, nuevas oportunidades y todo esto. ¿Y todo gracias a qué? Gracias al deportista. Entonces, sí, de alguna manera, en la realidad, se genera esta situación. Y bueno, decidimos trabajar sobre el ciclismo porque hay muchos trabajos del fútbol, aquí se han presentado varios, de hecho. Entonces, es como el deporte más común, por así decirlo, de mayor diversidad en el mundo. Hay muchísimas investigaciones sobre fútbol, pero hay pocas investigaciones sobre ciclismo, y menos en el Ecuador, donde, si bien el ciclismo se ha practicado desde los años 60 o 50, el boom actual es el que de los últimos 5 o 10 años es posiblemente el que hay que aprovechar para generar todos estos espacios de investigación. Y claro, dentro del ciclismo de manera particular, conjugan una serie de acciones como la alegría, el esfuerzo, el triunfo, el dolor. Eh, claro, también tiene algunas particularidades, como que los ciclistas generalmente vienen de sectores económicos un poco relegados, con carencias, con dificultades de acceso, y en un inicio ni siquiera piensan en ser ciclistas, sino que parten del hecho de que lo hacen por diversión, de que es su forma de transportarse para ir de un terreno de trabajo a su casa o para ir a la escuela y tal. Y en esa cotidianidad se genera y se va gestando el deportista de élite, prácticamente. A veces ajeno a toda la inversión y a la infraestructura que pudiese existir en un estado para su apoyo y desarrollo. También, por otra parte, el ciclismo lo escogimos porque tiene una capacidad de explotación de lo lúdico muy fuerte y que es importante para su crecimiento acelerado. La diferencia con respecto a otros deportes es que no hay que superar al contrincante para sentirse bien. O sea, ¿cuándo te sientes bien con tu equipo? Cuando gana. Cuando gana 2-0, 3-0 o lo que sea en los deportes tradicionales. ¿Cuánto te sientes bien en el ciclismo? Cuando te superas a ti mismo. Cuando subes una cuesta más rápido, cuando pedaleas una distancia mayor a la que estás acostumbrado, independientemente de si eres amateur o si eres
un ciclista profesional. Entonces, esta condición lúdica, favorable, positiva, ha permitido que el ciclismo también crezca muchísimo en el país. Y esto lo relacionamos un poquito con el mundo de la economía, en el sentido en que, como ya lo mencionamos, tiene efectos macroeconómicos y microeconómicos, y hay algunos autores que hablan de esta circunstancia: Brunet, Weber, Heyman, y más reciente también Pedrosa Salvador. Desde el punto de vista de la compra de insumos, de la producción, del empleo, de los servicios conexos que puede generar, está generando un aporte positivo. Podemos ver cómo los grandes mega eventos deportivos, Olimpiadas Mundiales de Fútbol y demás, tienen un impacto positivo en el PIB bastante favorable. De hecho, en las Olimpiadas de Sydney 2000, Australia incrementó su PIB cerca del 2% por esos momentos de Olimpiada. Entonces, genera un impacto en el crecimiento económico significativo, pero también dentro de la microeconomía tiene unos impactos positivos como lo decíamos, o sea, el poder visitar la localidad donde nació un ciclista, el poder generar pequeños talleres, el poder generar compra y venta de repuestos, y todo esto dinamiza la economía local y por lo tanto tiene esta ventaja. Y también por otra parte hay que decir que los estudios se han basado en que la economía incide en el deporte, y aquí hay un supuesto fuerte de Heinemann que dice que los éxitos del deporte internacional dependen cada vez más de la capacidad económica de un país y su disponibilidad para concentrar una parte del presupuesto en la actividad económica. Entonces, si bien el deporte apoya a la economía también apoya al deporte, aunque esto se ha desmentido en algunas investigaciones, se ha contrastado en algunas investigaciones y no es así. Basta con ver, por ejemplo, el presupuesto deportivo para el Campeonato Panamericano de Canadá, el presupuesto deportivo entre México y el presupuesto deportivo entre Venezuela. El presupuesto deportivo de Venezuela fue muchísimo más grande, cerca de 233 millones, respecto al presupuesto de México, que fue más pequeño, cerca de 20 millones o 30 millones aproximadamente de dólares, y el resultado en medallas fue mayor para México con respecto a Venezuela, medallas de oro. Entonces, hay algunos contrastes, hay un debate fuerte sobre esto, pero sin embargo, de alguna manera se mueven, y es obvio que un país que tenga más recursos económicos podrá apostar de mejor manera a disciplinas deportivas nuevas, incrementar la base y sobre todo generar inversiones fuertes para dinamizar eso. Y hay trabajos también que son interesantes y que pueden entender al sistema deportivo como un sistema económico, y en un sistema económico básicamente existen varios agentes y varios elementos que son fundamentales, pero siempre se parte de unos recursos. Y claro, dentro del sistema deportivo, a la par que el sistema económico, vamos a tener recursos humanos, materiales y monetarios, que en este caso lo que buscan es producir atletas con grandes posibilidades de obtener medalla. Y estos atletas son los bienes, básicamente. Entonces, dentro del sistema deportivo, esta conjugación de recursos a través de una forma de producción, un medio de producción, lo que busca es generar atletas. Nuestros atletas serán estos productos que vamos a tener. Los beneficios esperados dentro de este sistema, del sistema deportivo, haciendo una analogía al sistema económico, van a ser beneficios tangibles como las medallas, los trofeos, los premios, el dinero, como tal, que pudiera recuperar el atleta en beneficio del Estado y en beneficio personal, pero a la par genera un conjunto de beneficios intangibles, como puede ser ascenso social, prestigio, reconocimiento al atleta y a su nación. Y ahí empieza ya a aparecer este tema de la despersonalización, porque ya no es solo el individuo, el atleta, el que obtiene el éxito, sino es el país como tal. Y ahí empieza ya el convertirse en una celebridad, y en lo que habían dicho acertadamente los ponentes anteriores, los influencers, las celebrities y todo esto pasa, ¿no? Pasa a convertirse el atleta. Y también, como todo sistema económico, el término escasez tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque la escasez determina de alguna manera lo que
la demanda que podría tener un bien, ¿sí? La demanda que podría tener un bien. Y aquí podemos decir que la gran escasez es precisamente una razón fundamental para el atractivo deportivo. Y se puede analizar desde el punto de vista de medallas escasas y muchos atletas, o se puede analizar desde el punto de vista efectivamente de productos escasos, es decir, atletas de élite muy pocos respecto a la gran cantidad de ciudadanos existente en una nación. Si todos los ciudadanos fueran deportistas de élite, entonces no tendrían ningún valor. ¿Sí? Todos seríamos normales. O sea, nadie se quiere tomar una foto con un taxista porque hay muchos taxistas, ¿no es cierto? Pero todos quieren tomarse una foto con Messi o con un Richard Carapaz o con un Alejandro Valverde en el caso de España o un Egan Bernal en el caso de Colombia, un André Amador en el caso de Costa Rica. Todos en estos países quieren tomarse una foto. ¿Por qué? Porque son productos escasos. Entonces, la limitación de acceso les vuelve codiciados. Entonces, estos productos escasos se vuelven codiciados en el mercado, es decir, en el espacio en el cual nos desarrollamos, se vuelven codiciados en la sociedad, pero a la par se da un proceso interesantísimo que es que en el momento en que el atleta se vuelve codiciado y en el momento sobre todo en el que el atleta alcanza el éxito, se convierten en bienes públicos. En la teoría económica, los bienes públicos son aquellos bienes que cumplen algunas condiciones, como no tienen limitación de acceso, es decir, cualquier persona puede acceder a un bien público. El que yo acceda a un bien público no quita que cualquier otro individuo pueda acceder al bien público en el mismo momento, ¿sí? Entonces, tienen estas características. Muchos teóricos económicos consideran a los bienes públicos como fallos de mercado, ¿sí? Por algunas razones que dentro de la teoría económica están planteadas. Sin embargo, dentro del mundo del deporte y tratando de trabajar sobre esta analogía que estamos desarrollando, el atleta de alto rendimiento, que es el bien escaso, prácticamente al ganar un mega evento, sufre la despersonalización. Pasa a ser una propiedad colectiva su triunfo y la sociedad asume que el individuo también es una propiedad colectiva. Entonces, como el bien público, el campeón pertenece a toda la sociedad y sus hazañas perduran en la memoria colectiva. ¿Por qué razón? Porque no se dice que, o sea, se dice, ¿no? Richard Carapaz ganó el Giro de Italia, obviamente, pero el triunfo es para el país, ¿sí? El triunfo es para el país. Eh, no se dice qué jugadores, nadie sabe qué jugadores, o muy pocos saben qué jugadores ganaron el Mundial de México 86, pero sabemos que ganó Argentina, ¿no es cierto? Y que ahí estaba Maradona. Eso sí lo sabemos. Entonces, la despersonalización aparece en estos espacios. ¿Por qué? Porque el triunfo ya no es del individuo, el triunfo es de la sociedad, el triunfo es de todos como tal. Y claro, todos se sienten identificados y todos se sienten dueños, ¿sí? Todos se sienten dueños de ese triunfo y quieren saborear las mieles del triunfo. Entonces, es lo que decía, el Giro de Italia no es un triunfo de Richard Carapaz, es el triunfo del Ecuador, ocurre con Egan o ocurre con cualquier medalla olímpica. No saben, muy pocas personas saben quién ganó una medalla olímpica para Colombia o para tal. Lo que sí se sabe es cuántas medallas olímpicas tiene Colombia en su historia o cuántas medallas olímpicas tiene Ecuador en su historia. Tiene dos, de hecho. Eh, Atlanta 96, ¿no? Jefferson Pérez y luego también el mismo Jefferson Pérez repitió. Entonces, sobre estos conceptos hemos indagado y exploramos este tema de la conversión en bienes públicos y esta despersonalización y planteamos una investigación. Una vez que tenemos el sustento teórico, que era la parte complicada, planteamos una investigación básicamente utilizando como método y como población y muestra a ciclistas de élite y aficionados en el Ecuador, a los dos espacios, buscando utilizar un enfoque mixto, entendiendo los elementos cualitativos desde el punto de vista antropológico, pero también los cuantitativos desde el punto de vista, pues, de mi deformación economista. Me obliga a buscar datos que sean cuantitativos y que sean susceptibles de demostrar con números ciertas cosas. La investigación que planteamos en esta línea del individuo y su despersonalización como deportista élite tiene un alcance descriptivo, básicamente porque
como les decía, es de los primeros trabajos que existen en el Ecuador al respecto, si no el primero más bien. Y para esto hay que empezar un poco describiendo el contexto, entendiendo la realidad, luego para poder plantear situaciones más complejas como correlaciones o incluso causalidades que pudieran generar mejores espacios, un diseño de investigación basado en análisis documental, entrevistas a profundidad, una etnografía participante. Etnografía participante, ¿por qué? Porque como les decía, o sea, tengo la suerte de practicar el ciclismo y tengo la suerte de vivir desde adentro esta situación y recabar datos y recabar sensaciones y emociones puede ser un trabajo interesante y que puede aportar muchísimo a entender la realidad y por supuesto pues estadística descriptiva entendiendo una mayor amplitud y la ventaja que las fuentes de estadísticas nos pueden generar. Dentro de los instrumentos que buscamos o que planteamos para esta investigación, observación, notas de campo, cuestionario con preguntas cerradas fundamentalmente, ¿qué resultados esperados nos planteamos? Y en realidad esto lo pongo como resultados esperados justamente porque estamos en este proceso de investigación. Es más, yo quisiera recibir su retroalimentación para poder plantear ustedes como especialistas de mejor manera si ven factible la investigación y qué líneas podríamos seguir explorando. Como resultados esperados, de hecho, una discusión fundamentada de manera teórica y empírica sobre los atletas de élite, su espacio personal y su transformación en bienes públicos. A través de esta aplicación metodológica, describir las pérdidas más frecuentes del espacio personal en los atletas. Puedo decirles que es complicada la situación porque todo el mundo quiere tomarse la foto y a veces no, la gente no espera el momento adecuado para la foto. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cuántas veces ocurre y todo eso? Quisiéramos también saber para dar luces sobre esta temática. Y claro, también desde el punto de vista de los fanáticos, describir las motivaciones, más allá del simple hecho o del hecho de la foto, para irrumpir el espacio de los atletas de élite. Porque hay motivaciones como que el caso de la iglesia, ¿no? Que todo el mundo quiere tocar al santo. ¿Por qué quieres tocar al santo? Esa es una de las preguntas interesantes. Y bueno, hemos trabajado con referencias de este tipo. Aquí está todo el trabajo de revisión de la literatura que hemos hecho. Y nada, agradecerles por su atención. Y ahí pueden ver a dos grandes del ciclismo mundial, Jonathan Narváez, Richard Carapaz y bueno, este pana que les acompañó en un entrenamiento. Así que muchísimas gracias por su atención y sus preguntas y también sus comentarios son bienvenidos. Anderson, muchas gracias por la intervención que me trae cierta nostalgia frente a ese suceso de una Latinoamérica en donde faltan los héroes y faltan los referentes y cómo nos terminamos orientando hacia el deporte para tener algo de esperanza frente a lo que significa el triunfo y el éxito deportivo. En el caso particular de Colombia, con el fenómeno precisamente de mediatización, cómo inicia este tema en el año 97, cuando Edgar Rentería batea el hit que le da a los Marlins de la Florida la Serie Mundial en dicho año 1997, que fue, por supuesto, en el Clásico de Octubre, el Clásico de Otoño. Los regalos de diciembre en esa época fueron guantes y bates, y jugábamos, era el deporte estelar. Años más tarde, Juan Pablo Montoya, pues se va a convertir en el furor de la época y de nuestra generación, en ese tiempo de la generación entre los 15 y 20 años, que va a empezar a ver en Juan Pablo Montoya ese sinónimo de éxito. Más adelante empieza el tema también con el fenómeno James Rodríguez, que por supuesto es todo un fenómeno. Aquí todos los días se publica una noticia de James Rodríguez, todos los días, lo que dice, lo que deja de hacer, si practicó o no. Y el tema de mantener a James Rodríguez, que inevitablemente también ese valor mercantil del que hemos hablado, pues lo sostiene en la élite. Las ventas de camisetas en el Everton subieron un 600% gracias a la comercialización que tiene James. Cuando estaba en el Real Madrid, cuando tuve la oportunidad de estar en Madrid, era la segunda camiseta más vendida después de la de Cristiano Ronaldo. Entonces empezamos a tener estos referentes de éxito y también cómo se va despersonalizando este héroe
y cómo también empezamos a ser unos jueces de sus éxitos y fracasos. A propósito, el fenómeno Carapaz va en contraste con lo que va a significar para nosotros Nairo. Aquí en Colombia, digamos, empezó a generar esa disputa con el famoso documental de Movistar sobre el tema de si Carapaz dijo, las negociaciones cuando pasó a Ineos, y empieza también la sociedad a enaltecer a sus líderes, a sus héroes, pero también a ser responsables de hundirlos cuando el triunfo no llega de la manera esperada. Y como tú muy bien lo anotabas, Anderson, pues la ignorancia frente al cubrimiento de temas como el ciclismo pues es muy grande, porque queremos que el ciclista siempre esté ganando y pues no sucede de esa manera. Como igual pasa, por ejemplo, en el caso del golf. Aquí tuvimos a un deportista que se llamaba Camilo Villegas, o se llama Camilo Villegas, y digamos el golf no es un deporte de éxitos continuos, es un deporte, digamos, en donde incluso entre más viejo sea, más experiencia se tiene, y aquí esto no se comprendió. Entonces Camilo Villegas pues no empezó a ganar torneos de golf todos los días, sino pues empezó a tener actuaciones pues normales, que en algún momento volverán a la primera plana cuando gane algún torneo, con base, digamos, también a lo que significa el desarrollo de este deporte. Entonces, muy interesante ver este tema de la despersonalización, y en el contexto una maestría en investigación social interdisciplinaria, que es la que motiva este seminario. Pues recibimos de manera muy abierta esta perspectiva que también desde la economía y desde el bien público nos has aportado, que considero que desde ahí también hay unos elementos fundamentales para tomar cómo el deportista se vuelve un bien para un bien público y un bien de mercadeo. Muchas gracias, Anderson. Bien, vamos entonces, habíamos dicho que un descanso, pero pues vamos a